Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Canadá, que es uno de los países más grandes del mundo y también es una importante potencia industrial y económica. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Canadá es un país de América del Norte, uno de los más grandes del mundo en extensión territorial. Su capital es la ciudad de Ottawa y también es uno de los países más desarrollados del mundo. Canadá limita al norte con el Océano Ártico, con el Océano Pacífico al oeste, con el Océano Atlántico al este. Limita con los Estados Unidos al sur y al oeste limita con Alaska, mientras que al este limita con Groenlandia, que es parte del Reino de Dinamarca. Desde la época prehistórica, Canadá recibió a los seres humanos antiguos que venían de Asia y cruzaron el puente de Beringia hace unos 40.000 años atrás, los cuales poblaron Norteamérica y dieron origen a los posteriores pueblos indígenas que tuvo el país. Canadá es el hogar de muchas tribus indígenas, entre las que destacan los Inuit, los Algonquinos, los Iroqueses, los Ojibwa, los Ottawa o los Sioux, entre otras. En el período paleoindio, en el 10.000 a.C., los antepasados de estos pueblos fueron extendiéndose por Alaska, el Ártico canadiense y Groenlandia. Desde allí se fueron moviendo por el sur a medida que el hielo se iba derritiendo hasta alcanzar los bosques, las llanuras y los desiertos de lo que hoy es Canadá, los Estados Unidos y México. En el período arcaico, durante el 3000 a.C., el clima se hizo cálido y estos pueblos se dedicaron a la pesca, la recolección y la agricultura de maíz. En el período formativo, equivalente a la edad de los metales y el mundo antiguo, estos pueblos adoptaron la cerámica y los sistemas complejos de orden social y económico. No obstante, no tuvieron el mismo desarrollo de sus vecinos de América Central y del Sur, los cuales establecieron civilizaciones mucho más grandes. Durante la antigüedad, la política de los indígenas canadienses era mixta. Los inuit se dedicaban al trueque y la pesca, y más adelante conocerían a los vikingos y a los vascos de la península ibérica. Los algonquinos formaron una unión con varios pueblos emparentados lingüísticamente y lucharon contra los iroqueses, y en este conflicto participarían más adelante los franceses, los holandeses y los británicos. Los iroqueses establecieron una poderosa confederación que negoció con los europeos el intercambio de comercio y de armas. Los Ojibwa se dedicaron al comercio de carácter pacífico, mientras que los Sioux participaron en luchas contra otros pueblos indígenas, contra los europeos y más adelante contra los colonos estadounidenses y canadienses blancos. Durante la Edad Media, Canadá fue visitada por los vikingos, que se establecieron en Groenlandia y de allí viajaron a América continental, construyendo un asentamiento en la isla de Terranova. A esta tierra llegó Leif Erikson, que llamó Vinland, y su aventura fue documentada en la saga de Vinlandia. Sin embargo, los vikingos no se establecieron permanentemente y Canadá fue olvidada por los europeos hasta la Edad Moderna. A finales del siglo XV, es decir, el 1400, sucedió el descubrimiento de América y Canadá fue visitada por diferentes navegantes europeos, como por ejemplo los pescadores vascones que comerciaron con los algonquinos. En todo caso, de manera oficial, Canadá fue descubierta por el navegante italiano John Cabot, a nombre de Enrique VII de Inglaterra, el día 24 de junio de 1497. Inglaterra financió más viajes a Canadá capitaneados por la familia Cabot,
pero España y Portugal habían firmado el Tratado de Tordesillas, donde se repartieron el Nuevo Mundo, así que Inglaterra salió del programa de la colonización. Desde el 1500, los portugueses navegaron por Canadá con fines de colonizar. Uno de ellos fue João Fernández Labrador, quien dejó su apellido sobre la costa atlántica canadiense. Desde 1506 y hasta 1521, los portugueses navegaron por Canadá y establecieron comercio en Terra Nova, que ellos llamaron así, o Tierra Nueva, y sobre la actual Nueva Escocia. A pesar de ello, tanto España como Portugal centraron su atención en el sur de América. Esto le dejó el camino libre a Inglaterra, Holanda y Francia, quienes aprovecharon la oportunidad para conquistar América del Norte. Canadá y una buena parte de Estados Unidos fue colonizado por los franceses, que establecieron allí el Virreinato de Nueva Francia, el cual existió de 1534 hasta 1763, siendo Canadá la parte que más recibió la influencia cultural francesa que aún se mantiene en el país. Francisco I de Francia, motivado por las noticias de riquezas en el Nuevo Mundo, financió las expediciones de Giovanni da Verrazzano y de Jacques Cartier. Este último llegó a la actual Montreal y reclamó el territorio para Francia. Desde 1534 y 1600, los comerciantes y nobles franceses intentaron establecer colonias fijas en Canadá y conseguir alianzas con los indígenas, como los algonquinos, los Ottawa y los Ojibwa. Pero no fue sino hasta 1604 que los franceses consolidaron su dominio sobre Canadá, adquiriendo el comercio de pieles y emprendiendo expediciones como la de Samuel de Champlain, quien fundó la ciudad de Quebec, Saint-John y Nuevo Brunswick, aparte de explorar amplios territorios de Canadá y los Estados Unidos. Desde 1630 y hasta 1688, la colonización francesa de Canadá fue muy próspera, porque se fundaron ciudades como Trois-Rivières y Montreal. También el catolicismo prosperó, al igual que lo hizo el comercio de pieles. Pero a inicios del 1700, Francia dejó de enviar colonos a Canadá, lo que hizo que sus vecinos británicos de las 13 colonias lo superaran en población. Y esto fue decisivo en la guerra franco-india que iba a suceder años más tarde. Francia tuvo poca atención en Canadá porque estaba más concentrada en las guerras europeas contra sus vecinos ingleses, españoles o germánicos. Así que el virreinato de Nueva Francia estaba más o menos despoblada en comparación con sus vecinos británicos o españoles en América. El reino de Inglaterra, desde 1583, había intentado colonizar Canadá, centrando sus esfuerzos en Terra Nova y Nueva Escocia, lo cual, sumado a las guerras en Europa, provocó la lucha entre ambos, contando con el apoyo de los indígenas locales. Un ejemplo de esto fue la Guerra Anglo-Francesa de 1627 a 1629, que incluyó un frente de batalla en Norteamérica. Sin embargo, desde 1688 y hasta 1763, la guerra entre franceses y británicos fue más común y violenta. Así sucede la guerra del rey Guillermo, la guerra de la reina Ana, la guerra del padre rey y la guerra del rey Jorge. Estos conflictos fueron básicamente incursiones fronterizas, asedios y quema de poblados y fortificaciones. Finalmente, Francia perdió Canadá ante los británicos en la guerra franco-india que sucedió entre 1754 y 1763, en la cual
tomaron las ciudades de Montreal y Quebec. La población francesa fue obligada a migrar durante la llamada Gran Expulsión, estableciéndose en Louisiana y en la colonia de Haití. A pesar de ello, muchos franceses se quedaron en Canadá y también la cultura francesa estaba bien implementada. Desde 1763 y hasta 1867, Canadá pasó a ser parte de el Reino de Gran Bretaña. Por lo tanto, se convirtió en una colonia británica. Y en Francia no hubo mucha melancolía al respecto, porque para ellos era más importante las plantaciones de azúcar en el Caribe que unos cuantos acres de nieve, como Voltaire mismo había definido a Canadá. Durante el periodo de 1763 a 1812, los británicos reorganizaron la actual Canadá llamándola la Norteamérica Británica. Inicialmente prohibieron el idioma francés y el catolicismo, pero luego los aceptaron. También establecieron acuerdos con los indígenas y se mantuvo la ley francesa adaptada a su parte británica. Durante la Revolución estadounidense hubo sectores divididos porque unos apoyaban la independencia de los Estados Unidos mientras que otros la rechazaban en Canadá. De hecho, hubo canadienses en el bando revolucionario estadounidense. A pesar de ello, los canadienses a nivel general fueron leales a Gran Bretaña y esto quedó confirmado cuando los estadounidenses intentaron tomar la ciudad de Quebec porque los británicos y las milicias canadienses los expulsaron. Después de la independencia de los Estados Unidos, miles de lealistas británicos llegaron a Canadá, y es ahí cuando el país se dividió en dos: un Bajo Canadá francés con capital en Quebec y un Alto Canadá británico con capital en Toronto. A su vez, británicos y estadounidenses delimitaron la frontera canadiense, mientras que los territorios del oeste permanecieron bajo el control de los indígenas. Los británicos dieron armas a los indígenas, frustrando la expansión de los Estados Unidos, que, sumado a otras causas económicas, políticas e incluso expansionistas de los Estados Unidos, dependiendo de la versión de la historia, condujo a la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812. La guerra fue naval y terrestre, donde los británicos tuvieron una ventaja marítima que Estados Unidos contrarrestó por medio de ofensivas terrestres. En 1814, la guerra acabó a partir de el Tratado de Gante, y desde ese momento los canadienses desconfiaron de los Estados Unidos y sus intenciones. Entre 1837 y 1868, Canadá vivió una época de varios acontecimientos que sucedieron al mismo tiempo, que incluye rebeliones republicanas, reformas británicas, la llegada de inmigrantes europeos y exploraciones marítimas y terrestres en Canadá con fines económicos. Vamos a comenzar con las rebeliones republicanas, las cuales sucedieron entre 1837 y 1838, que fueron influenciadas por las rebeliones atlánticas que sucedían en Europa, los Estados Unidos e Hispanoamérica. Los principales líderes fueron William Lyon Mackenzie, Charles Ducombe y Donald MacLeod, y el grupo de los Hunters Lodges, que operaban desde los Estados Unidos, entre otros revolucionarios canadienses. Tras una serie de enfrentamientos, las rebeliones fueron sofocadas por el gobierno británico, pero acabaron preocupando al Reino Unido, el cual envió al ministro John George Lambton, quien elaboró el informe Durham
para evaluar una solución a estas rebeliones. Esto fue solucionado mediante un acta de unión emitida en 1840 por el Parlamento británico, donde le otorgó a Canadá un gobierno autónomo dentro del Reino Unido. Esto más adelante sentó las bases de la Federación Canadiense, que fue proclamada finalmente en 1867. En el tema de la migración europea y la exploración geográfica sucedió lo siguiente. La gran migración de Canadá fue la llegada de 800.000 migrantes de las islas británicas y europeos a nivel general entre los años de 1800 y 1850, muchos de los cuales eran escoceses e irlandeses. Respecto a sus expediciones marítimas y terrestres, los británicos, los españoles y los estadounidenses solucionaron diplomáticamente la crisis de Nootka. España se vio perjudicada y la región de Nootka fue repartida entre Canadá y los Estados Unidos. Así, ambos países tuvieron acceso al Océano Pacífico. Es en ese momento en el que el Reino Unido favoreció la creación de dos empresas económicas que fueron la Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía del Noroeste, con la idea de colonizar el oeste canadiense. En ellas trabajó Alexander Mackenzie, quien exploró buena parte del Canadá indígena. Otra importante expedición fue la de George Vancouver, quien dio la vuelta al mundo al servicio de la Armada Real Británica, y por ello partes de Canadá llevan su nombre. Gracias a estas exploraciones, el Reino Unido reclamó territorios que se fueron incorporando a Canadá, como la Columbia Británica, el territorio de Stickine o los territorios del noroeste. Entre el periodo que va de 1867 y 1900, la Federación Canadiense continuó con su autogobierno dentro del Reino Unido, continuó también la industrialización y su expansión territorial. Sin embargo, existían tensiones entre los canadienses francófonos y los anglófonos, porque los canadienses anglófonos buscaban un gobierno lealista y culturalmente británico, mientras que los canadienses francófonos defendían su identidad cultural francesa. Entre 1869 y 1885 sucedieron las rebeliones de Red River y de Saskatchewan, en las cuales el pueblo indígena de los Metis de habla francesa y liderados por un personaje llamado Louis Riel se enfrentaron a las autoridades británicas. Estas rebeliones como tal no se oponían al dominio británico ni tampoco fueron una guerra de independencia, pero sí pedían el respeto de sus costumbres nativas y francesas. Louis Riel comenzó a sufrir enfermedades mentales y por esto su rebelión se radicalizó en Saskatchewan y perdió el apoyo francófono y de los mismos Metis, así que finalmente fue derrotado y ejecutado por las autoridades británicas. A pesar de todo, los canadienses francófonos lo recuerdan como un héroe, pero no entre los canadienses anglófonos. Después de la rebelión, se creó la Real Policía Montada de Canadá y se crearon las provincias de Manitoba y de Saskatchewan. Una consecuencia de esto, aún hoy en día notable en Canadá, es el recelo de los canadienses anglófonos y francófonos, porque los anglo-canadienses controlaron la federación dejando en segundo lugar a los franco-canadienses. A pesar de todo esto, Canadá entró en una rápida industrialización con la construcción de puertos y ferrocarriles, aunque sostuvo disputas con Estados Unidos en la región de Yukon, que es fronteriza con Alaska,
que Estados Unidos había comprado a Rusia recientemente. También, desde 1870 y hasta bien entrado el siglo XX, el gobierno canadiense forzó a los indígenas a aceptar la cultura europea mediante la Ley Indígena de 1876. Mediante esta orden, los indígenas perdieron sus títulos de propiedad y sus tierras fueron confiscadas. Luego fueron llevados a albergues donde fueron sometidos a la cristianización y miles de niños fueron internados en escuelas religiosas, lo cual significó la pérdida de sus costumbres ancestrales. Así sucedió un genocidio indígena en Canadá, como también sucedió en la totalidad de América. De esta manera Canadá entró en el siglo XX como un país industrializado y con una importante población y economía en desarrollo. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.